Yahshua Mashiach. Aleluya. Atención, este tema nos va a servir a todos. Nos va a servir a todos. Todos los temas que se dan están basados al Tanaj, a la Biblia, a la Torah. Y hay ciertos temas que recalco que van a servir más todavía. Animit Palel, Abacados, háblanos por medio bendito Hakodis, no queremos oír palabra de hombre. Toda Gabayasua, nuestro Mesías, Omen, Beomen. Siéntense por favor, amados hermanos, Ahim, Ahayot, su servidor doctor Javier Palacios Elorio, Roe de la Keilah Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. En este momento están apareciendo en su pantalla los sitios en internet, hay videos, audios, apuntes en varios idiomas que puede usted bajar, copiar y regalar. Hágalo con toda confianza, porque el tiempo es corto y en esta congregación no hacemos negocio con la palabra del Todopoderoso. Bendito es el nombre del Todopoderoso Yahweh, quien es Yahshua HaMashiach. Bendito es el nombre de Yahweh. Bueno, en el tema de santificación, en el curso de santificación, yo incluí este tema porque tiene que ver con la sanidad en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. Entonces yo le titulé la percepción correcta y la salud. Ya hemos hablado mucho sobre la percepción y cómo a veces la percepción es mala y debe de ser buena. La percepción correcta y la salud lo titulé así porque una percepción correcta da buena salud. El Ruach HaKodesh, tú le conociste como Espíritu Santo, pero lo correcto es el soplo del Altísimo. El Ruach HaKodesh es la respuesta a todo, porque Él sabe todas las respuestas. Es decir, Él es Elohim. Ya lo he ministrado en otras grabaciones, en otras filmaciones. Entonces, si el Ruach HaKodesh es la respuesta a todo, porque Él sabe todas las respuestas, y lo comparamos con el ego, que ni siquiera tiene puntos de comparación, el ego ni siquiera planea bien una sola pregunta. Cuando las personas tienen todavía mucho ego, ni siquiera plantean bien una sola pregunta. Y el ego hace muchas preguntas, porque la persona con ego no ha estudiado, en este caso la Torah, la Biblia. Y como no lo entiende desde el punto de vista hebreo original, entonces el propio ego hace que haya muchas preguntas. No, que el nombre no es Yahshua, que el día correcto no es el Shabbat, que es el domingo, que las fiestas como la Navidad no tienen nada de malo, etcétera, etcétera. Ya sabes a lo que me refiero. Entonces, el ego en sí no nada más es pensar en sí mismo, por todo lo que ya he ministrado, sino que en la transición, o sea, en la transición hacia la percepción correcta, se aprende a evaluar las preguntas del ego. Es decir, explico, una persona quiere conocer a Yahshua. Lógico, como es nuevo, tiene mucho ego porque viene del mundo y su concupiscencia, eso dice la Biblia, el Tanaj. Entonces, en el momento que él empieza la transición para ser un verdadero creyente y seguidor del Mesías, Yahshua, en esa transición, hacia la percepción correcta, que es lo que se está tratando en este momento ahora, se va a aprender a evaluar las preguntas de tu ego. Es decir, tú vas a decir, bueno, pero ¿por qué estoy preguntando esto si yo ya sé la respuesta? ¿Por qué estoy preguntando si es el Shabbat? Les comento algo. Hace poco llegó a mi consultorio una paciente católica romana que ya está dejando de serlo. Y yo le dije, ¿tienes tu Biblia a la mano? Y me dice, sí, doctor. Entonces me prestó su Biblia y era una Biblia latinoamericana. ¿Quién conoce esa Biblia? Ok. Y entonces la llevé a Éxodo 20 y abrí en Éxodo. Como yo conozco bien algunas versiones, no a la perfección, pero sí muchas versiones de Biblia, entonces la llevé ahí y le dije, mira, ¿qué dice aquí? Acuérdate del sábado. Ahí decía acuérdate del sábado, no decía acuérdate del día de reposo. Entonces en las Biblias latinoamericanas, o sea, por así decirlo, dice acuérdate del sábado. Entonces le digo, el día correcto tú lo sabes, es el Shabbat. Dice sí, y ella ya empezó a guardar el Shabbat. Es decir, está en esa transición y yo te bendigo desde acá, aleluya. Entonces decía yo, en la transición, hacia la percepción correcta, se aprende a evaluar las preguntas del ego, o sea, de tu ego, si es que no has renunciado a ello.
Entonces, ¿por qué hago tantas preguntas y las respuestas están claras acá? Y es que el ego es el que quiere mandar, pero el que manda es Yahshua HaMashiach. Ahora, voy a poner un ejemplo. Cuando el ego, porque el tema es la percepción correcta y la salud. Cuando el ego te tiente a enfermar, no le pidas al Ruach HaKodesh que cure el cuerpo. Ahí es donde nos encontramos con problemas con varios que se dicen creyentes mesiánicos. Entonces, cuando el ego te tiente a enfermar, no le pidas al Ruach HaKodesh que cure el cuerpo, porque si no estarás aceptando la creencia del ego de que el cuerpo es el que necesita curación. Entonces, a ver, explico. La mayoría de las personas vienen con un pensamiento, no todos, pero la mayoría de las personas, de que enfermarse es bueno, porque así se sienten protegidos, solapados. Es decir, a una persona que se enferma, que le van a hacer su caldo de pollo, que todo esté calientito, que un té, que esto lo procuran, etcétera, etcétera. Entonces se siente solapado, acobijado, cuidado. Y entonces la mayoría de las personas, digo no todos, llegan con esa percepción de que enfermarse es bueno, porque lo relacionan con cuidado de los demás hacia él. Pero nosotros tenemos que quitar esa mentalidad, porque esa mentalidad es cerrada. Enfermarse no es la voluntad del abacados, aunque la enfermedad existe por las consecuencias del pecado de nuestros padres Adán y Eva, pero en sí no es la función, digamos, del Ruach HaKodesh que tú le pidas que te sane Yahshua a través del toque de su Ruach HaKodesh o a través del toque de un ángel, de un malaj, porque entras en ese juego. Entonces, a ver, explico. En la transición hacia la percepción correcta, las personas no saben si pedir o no enfermedad. Imagínense eso. Pero eso existe, yo lo veo diario, porque ese es mi trabajo. O sea, diario veo mesiánicos y diario veo pacientes como médico. Y en Shabbat veo mesiánicos también. Entonces, la idea es esta, o sea, el trato con los mesiánicos, con los que creen en Yahshua HaMashiach, pero que todavía están en esa transición. Entonces, ellos piden curación, pero al mismo tiempo están aceptando que el ego los enferme. Repito, porque se sienten cuidados, solapados, protegidos, mimados, ¿por qué no decirlo? Entonces, a ver, lo que hay que hacer aquí es cambiar la percepción hacia la correcta. Entonces, pedirle al Ruach HaKodesh que te dé la percepción correcta de tu cuerpo. A ver, vamos a analizar esto con calma. La enfermedad es parte de la naturaleza humana por el pecado, repito. Pero, a ver, tú pídele al Ruach HaKodesh que te dé la percepción correcta de tu cuerpo. Y entonces, si tú quieres, tu cuerpo va a funcionar perfectamente, a pesar de muchas dudas que puedas tú tener. Pero mientras menos dudas tengas que te ponga el ego y que quites eso, entonces más milagros verás de parte de Yahshua Mashiach. El problema es que no se cree, y cuando no se cree, eso es falta de fe, sí, pero quiere decir que el ego está prevaleciendo sobre la fe. Y entonces eso es casi hasta una blasfemia para el que se dice creyente, porque si creemos en el Ruach HaKodesh, todo pecado será perdonado, menos las blasfemias contra el Ruach HaKodesh. ¿Está? Entonces el problema es que el ego sobrepasa eso y no debe de ser eso. En la percepción correcta, nosotros debemos de tener fe en Yahshua y no hacerle caso al ego, tenerlo totalmente apagado, así como la concupiscencia. Hay un audio que le titulé Concupiscencia hace mucho tiempo. Entonces es el preceder del pecado. Entonces, si nosotros tenemos fe, que es creer, confiar y obedecer, y el ego apagado, menos nos enfermaremos. Una persona que constantemente se está enfermando es porque su ego está prevaleciendo. Si lo crees, bien, y si no, estudia y vas a ver cómo sí estoy en lo correcto. Entonces hay que pedirle al Ruach HaKodesh que nos dé la percepción correcta de nuestro cuerpo. Lógico, tenemos que cuidarnos, y eso ya lo he dicho muchas veces en temas médicos. Alimentarnos bien, hacer ejercicio, etcétera, etcétera. Tener una mentalidad positiva, que cuando venga un pensamiento negativo, no me refiero a un pensamiento intruso, sino un pensamiento de negativo. Tuviste una mala experiencia el día de ayer y lo estás recordando, cámbialo rápido por la diapositiva de un pensamiento positivo, es decir, en Yahshua, y tendrás bendición y tendrás salud. Entonces, la percepción es
la que está distorsionada generalmente en las personas que se enferman frecuentemente. Tenemos que cuidarnos, hermanos, eso que no se nos olvide. Ahora, la percepción, por tanto, es la que está enferma, no el cuerpo. Y como la percepción está enferma, si persiste eso, enferma el cuerpo. Se enferma el cuerpo porque bajan las defensas. Recuerda lo que ministramos en Job cuando dice: todo lo que yo temía me aconteció. ¿Quién recuerda? Todo lo que yo temía me aconteció. Entonces, si temes estar enfermo, estarás enfermo. Pero si tú piensas: estaré saludable gracias a Yahshua, recuerda todo el tiempo darle gracias a Yahshua, estaré sano, estaré saludable, estaré fuerte en espíritu, en alma, en cuerpo, estarás sano. Esto no es un lavado de cerebro, es fe en Yahshua. No niego como médico que haya enfermedad, porque Yahshua lo aceptó. El médico lo necesitan los enfermos. ¿Lo dijo Yahshua? Pero atención, la percepción errónea es el deseo de que las cosas sean diferentes de como son. Entonces el Eterno te ha dado salud. Ok, y eso vamos a estar hablando en los próximos temas también. Entonces, una percepción errónea es el deseo de las cosas sean diferentes de como son. El Eterno te ha dado salud, pero tú te descuidas. O bien, vamos a suponer que eres diabético y comes demasiado dulce, o no eres diabético, comes demasiado dulce y demasiados carbohidratos y demasiadas harinas. Es probable que te conviertas en diabético. Y estoy dando este tema en pleno Shabbat porque es importante la salud. El Eterno quiere que estemos sanos. Entonces, repito, la percepción errónea es el deseo de que las cosas sean diferentes de como son. El Eterno quiere que estemos sanos porque somos sus hijos. Nos ha lavado con su sangre preciosa, bendito Yahshua Mashiach. Nos ha perdonado nuestros pecados. ¿Cómo comprender que Él quiera que estemos enfermos? En Isaías 53, por sus llagas nosotros hemos sido sanados, curados. Y eso no se refiere a la salvación, sino se refiere a la sanidad física. Eso ya está ministrado en Mateo y demás, en Matillahu. Ahora, gran parte de las enfermedades son expresiones de miedo. Y ya hemos ministrado que el miedo es ego, porque el miedo es irreal, como el ego es irreal. Entonces, gran parte de las enfermedades se deben a expresiones de miedo. Y es que en realidad, si nosotros nos analizamos y somos honestos, siempre teníamos miedo a algo cuando no éramos creyentes totales en Yahshua. Ahora, aún así, como creyentes en Yahshua Mashiach, nosotros tenemos que acrecentar nuestra fe. Tenemos que pedirle al Eterno que aumente nuestra fe, como el hombre aquel pidió y los mismos apóstoles pidieron: creemos, pero aumentanos la fe. ¿Está? Entonces, a ver, si la gran parte de las enfermedades son expresiones de miedo, tenemos que quitar el miedo, porque el miedo, el que tiene miedo es el que no ha conocido el profundo amor de Yahshua. Y eso está en 1 de Juan 4:18. Entonces, a ver, ¿qué es la enfermedad? Sí, hay virus, hay bacterias, hay hongos, hay todo tipo de contaminación. Pero yo no me refiero a eso, sino la gran parte de las enfermedades son de origen espiritual. Se tengan o no demonios, eso no tiene que ver, pero no me refiero a eso tanto como los demonios, sino el mismo ego de las personas. Entonces, lo primero que hay que cortar es el miedo. No tengas miedo, no tenemos que tener miedo. No tienes que tener miedo a ser hipertenso, a hacerte diabético. ¿Se escucha bien? Se escucha entrecortado, ¿verdad? Entonces, no tienes que tener miedo a eso. Mejor cuídate y deja de tener miedo. El problema es que la gente le entra a todo en la comida o en el cigarro o en el alcohol y tiene miedo. ¿Cómo no va a tener miedo si está haciendo algo indebido? Entonces, es que su ego está arriba de la fe o la supuesta fe que tiene en Yahshua Mashiach. Entonces, el decir inclusive en la muerte, muchas personas dicen en la muerte, muere algún familiar y dice: descansa en paz. ¿Quién ha oído eso? A ver, vamos a analizar qué quiere decir descansa en paz. Descansa en paz es una consolación solo para los vivos, no para los muertos. A ver, es como una pomada que no sirve para nada. Es decir, fulano de tal descansa en paz. Pero es una consolación para los vivos, pero no para los muertos, porque el que está en el infierno, que va a descansar en paz. ¿Van a cambiar el Ok. Ahora,
Quiero hablar sobre el dormir. A ver, quiero tocar varios puntos, aunque parezca que está salpicado de todo, pero vamos a sacar una conclusión al final. El dormir en la Biblia se ha confundido con morir, porque la gente no duerme, sino muere. Cuando Lázaro, el Eterno les dijo, Yahshua les dijo, Lázaro duerme, pero después, ya para que quedaran más tranquilos y supieran el hecho de, ¿tienes alguno de estos? El hecho de, perdónenme, mil disculpas. Entonces, a ver, les dijo, Lázaro muere, está muerto, o sea, no duerme, sino muere. ¿Quién recuerda? Ahora, el dormir es aislarse. Cada vez que tú y yo dormimos, nos aislamos un poco. Y al despertar, nos unimos. A ver, ¿eso quiere decir que dejamos de tener Ruach HaKodesh? No, yo no he dicho eso. El Ruach HaKodesh, inclusive al dormir, puede ministrarte. Y créamelo que si tú guardas la santidad, guardas tus ojos, guardas tus manos, guardas tus pies, no haces negocios tracaleros, no andas viendo a ver a quién vas a molestar, etcétera, no haces la Shon Hara, en el dormir vas a tener sueños proféticos, el Eterno te va a hablar mucho a través de sueños. Entonces, dormir no es una forma de muerte. De igual forma, la muerte no es una forma de inconsciencia. Porque muertos estamos, si muriéramos físicamente estaríamos en la presencia del Eterno. Hebreos 9:27, de la manera que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Y Shaul les decía a los corintios, me fuera menester, me fuera mejor hoy morir porque estaría en la presencia de Yahshua, pero por su bien necesito estar con ustedes todavía. Es decir, enseñándoles la bendita Torah. Entonces, velo como esto, a ver, explico mejor para que se entienda. Muchos decimos, quisiera aislarme, irme a la montaña a escuchar la voz de Elohim. Si no podemos ir a la montaña, no podemos ir a un lugar para aislarnos, recuerda, cada noche nos aislamos. ¿Quieres anotar eso? Te va a servir. Cada noche al dormir nos aislamos. Entonces yo lo que hago antes de dormirme, le digo a Abacados, llévame en el espíritu donde tú quieras. Yo estoy para servirte, Abacados, o lo que tú gustes enseñarme, atando todo poder satánico en el nombre bendito de Yahshua Mashiach. Y entonces ahí me estoy aislando. No estoy haciendo viajes astrales, eso es pecado. No debe de ser eso, no. Pero cada vez que nosotros dormimos, nos aislamos. Y al despertar, nos unimos a la realidad en cuanto a la vida diaria. Pero no quiere decir que dormidos no vamos a tener revelación del Ruach HaKodesh. Es cuando más revelaciones a veces tenemos del Ruach HaKodesh. Entonces, a ver, cuando tú pienses aislarte, nada más piensa, esta noche vas a dormir, ¿sí o no? Es una forma de aislarte. Pero aprovechemos cada segundo de nuestra vida consagrada al Eterno. Y entonces tú dices hoy en la noche, Abba, vela mis sueños, por favor. Puedes leer el Salmo 3, 4, etc. Y decir, yo quiero dormir bien y en este momento, como me aíslo, o estás consciente, no estás consciente, como me aíslo, háblame, por favor, bendito Ruach HaKodesh Yahshua Mashiach. Esto yo te lo quería comentar también. Es una manera de recibir información de parte del Abacadosh. Aunque el Abacadosh, por medio de su bendito Ruach HaKodesh, nos puede hablar a la hora que Él le plazca, porque Él es el Rey, Él es el Señor, Él es el Adón. Pero vuelvo a repetir, dormir no es una forma de muerte, porque eso se ha confundido en las interpretaciones, no en la Biblia, sino en las interpretaciones de la Biblia. Dicen, están dormidos. Cuando dice el Eterno que escucharán su voz y despertarán, se está refiriendo a la resurrección, no a que las almas no están conscientes allá arriba o en el infierno. Y eso lo tienes en la parábola del rico Epulón y Lázaro. Tanto Lázaro en el seno de Abraham, lo que era el cielo antes, y el rico Epulón en el infierno estaban conscientes, ¿o no? ¿Sí o no? Entonces dormir no es una forma de muerte. De igual forma, la muerte no es una forma de inconsciencia. Ahora, escuchen esto, amados hermanos. La inconsciencia total es imposible. La inconsciencia total es imposible. Recuerden, yo no hago hipnosis, no practico eso. Pero inclusive en la
ministración como la que tuvimos aquí en la fiesta de Hamatzot es una relajación total, pero no hacia la inconsciencia. Eso no es correcto. Y además, aunque haya una hipnosis total, la inconsciencia total es imposible. Inclusive para los hipnotistas que dicen, lo voy a llevar a una inconsciencia total. Eso es imposible. El Eterno no ha decretado eso. Y lo que el Eterno decreta es para siempre. Bendito es su nombre. Es ahí donde nosotros, o al menos un servidor como médico que se dedica a otras cosas, aparte de ministrar, entonces yo tengo que estar muy atento para ver cómo los hermanos mesiánicos y mesiánicas están recibiendo la información de parte del Abacados. Estos puntos revísenlos después con calma, le vas a ir poniendo pausa, porque parece un tema un poquito enredado, pero no, si tú le vas estudiando después cuando esté en el canal de YouTube Shalom 132, le vas poniendo pausa y vas analizando, y el Eterno te va a hablar aún más cosas. Puedes descansar en paz, me refiero en Shalom, en un sueño, debido a que estás despierto, porque estás vivo. No estás inconsciente totalmente. En el sueño no tenemos un estado de inconsciencia total. Eso es imposible. Eso el Eterno no lo ha decretado ni lo va a decretar. Por eso es muy importante, tú que tienes a tus hijos rebeldes, que no quieren Torah, etcétera, o que tu marido no se ha querido convertir, o tu esposa no se ha querido convertir, es porque a lo mejor no has hecho la suficiente oración, porque dice que serás salvo tú y tu casa, y eso se cumple. Está en la Tanaj, en la Biblia. Entonces, si tu esposo no quiere nada con la Torah y hasta te golpea, y etcétera, en las noches cuando él esté dormido, háblale en voz baja, no en silencio total, porque recuerda, eso es otra cosa. Te tienes que hablarle en voz baja y decirle: Yahshua te ama, te está esperando, guarda los mandamientos. Él no está inconsciente totalmente, y entonces él va a ir captando todo eso. Y no es malo lo que te estoy diciendo, es un buen consejo. O tu hijo rebelde, tú, vamos a suponer que se llama Jorge, vas a dejar de ser rebelde y vas a obedecer al Abacados, al Padre Todopoderoso Yahweh. Y tú vas a ser obediente, y tú vas a ser limpio, y tú vas a ser ordenado, y tú vas a ser estudioso, y vas a ir a la Kehilá. Verás un resultado en menos de 7 días. Pero es que no lo hacen, háganlo. Aleluya, háganlo desde hoy. Entonces, la sanidad, ¿qué es la sanidad en general? Es la curación del miedo. Queremos que nuestros familiares sean salvos, sí, pero también que estén sanos, sobre todo empezando por ti. Entonces, la sanidad es la curación del miedo. El miedo aumenta mucho el cortisol, ya lo expliqué en los temas médicos. No quiero ir mucho sobre eso porque es Shabbat. Y no peco por decir esto. Pero la idea es esta: la sanidad es la curación del miedo. El miedo a esto, y si como esto, comemos kosher, comemos limpio, pero si tú sabes que no debes de comer picante y lo comes y estás comiendo con miedo, no quiere decir que te vayas a hartar, valga la redundancia, de picante. Si tú sabes que te hace daño el picante, ¿para qué lo comes? O si te hace daño el café, ¿para qué lo tomas? Algún día hablaremos del café, tiene muchas bendiciones y propiedades que el Eterno ha creado en el café. Entonces, la sanidad es la curación del miedo. Si dejamos de tener miedo, somos más sanos de lo que imaginamos. La sustitución del miedo es por la decisión a despertar en Yahshua Mashiach. Entonces, tú sustituyes el miedo por la decisión de despertar, es decir, de estar vivo en Yahshua, en todos sus mandamientos, y entonces tu enfermedad es sanada. Créemelo. No te está hablando una persona que no se dedica a la medicina, te está hablando un médico. Entonces, si sustituimos el miedo que viene del ego, y entonces vas a ver una percepción correcta, y entonces vas a tener salud. Porque la perspectiva correcta y la salud es el tema. Entonces, si no se tiene salud y se está enfermando cada rato. Hace tiempo, un creyente me dijo esto: doctor Palacios Roe, me chequeé unos análisis y mi azúcar, mi glucosa salió muy alta. Y le dije: ¿qué vas a hacer? Bueno, pues el doctor ya me recetó medicina para la diabetes. ¿Y tú lo vas a aceptar? Nada más así.
porque tú eres creyente. Hay una diferencia entre una persona que no cree. Yo no te digo que no te lo tomes la medicina, no, sino que aumentes tu fe y que tú rechazas esa diabetes en el nombre bendito de Yahshua Mashiach y empiezas a profetizar en santidad que tu páncreas va a funcionar normal y va a producir la suficiente cantidad de insulina para que no tengas esos problemas de subidas de azúcar. Él lo empezó a hacer, me creyó, bueno, más bien creyó en la palabra del Eterno, que si confesamos en fe es hecho. Y entonces se empezó a profetizar, mi páncreas está sano, produce la suficiente cantidad de insulina, por lo tanto no tendré picos de hiperglucemia, o sea, de glucosa alta, de azúcar alta en mi sangre. Y sellando la oración en el nombre bendito de Yahshua HaMashiach, con Mem Beomen, o sea, es hecho porque es hecho. Por eso decimos Mem Beomen así, porque reafirmamos la fe en Yahshua. Y esta persona no desarrolló diabetes, su glucosa se normalizó, no tuvo necesidad de medicina. Yo le aconsejé, cuídate, porque todos nos debemos de cuidar, no tenemos que ser glotones, porque la glotonería es pecado. Eso está en Lucas 21, verso 36. Y entonces, si no es uno glotón, se va uno a mantener sano. Y es que en el ego entra la glotonería, o la glotonería entra en el ego. ¿Por qué yo no me he de dar este gusto? ¿Por qué no me he de comer tantas cosas así y acá, y más dulce y salado y aquí y acá? ¿Y por qué no he de comer tanto? Yo me lo merezco. Es el ego. La glotonería es pecado. Lo dice Yahshua Mashiach. Y no se carguen vuestros corazones de glotonería y embriaguez y los sorprenda como aquel día. O sea, Él viene pronto, que no nos sorprenda comiendo lo que querramos, nada más así, sino llevando una dieta saludable. Entonces, a ver, el tema es la perspectiva correcta y la sanidad. Si nosotros vemos correctamente, es porque estamos en Yahshua Mashiach, porque solamente Él es el camino, la verdad y la vida. Quitamos el ego, lo sustituimos por la verdad, quien es Yahshua HaMashiach, se va el miedo y entonces somos sanados. Aleluya. Ahora, esto que refleja la voluntad de amar y toda sanidad empezando por nosotros, porque dice Yahshua, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si no nos amamos nosotros, a nosotros mismos primero, entonces ¿cómo vamos a decir que amamos a los demás? Si somos glotones y borrachos, o si damos gusto con los ojos a toda lujuria, ¿qué es eso? No, eso no debe de ser. Somos hijos del Eterno, nos debemos de comportar como tales. Y entonces la sanidad. El Eterno Yahshua quiere un pueblo sano. Quiere un pueblo sano. Por eso Él los bendijo y el pie no se les hinchó. ¿Dice la Torah eso? Y caminaron 40 días, no se les desgastaron las sandalias. Ahí hubo milagro tras milagro y aún así no creyeron. Yahshua está en nosotros. El poder de Elohim es el mismo de ayer, hoy y siempre. Él es el mismo de ayer, hoy y siempre. Entonces no hemos aplicado lo correcto, hermanos. Y este tema es para que despertemos todos. Recuérdalo. Hoy te vas a aislar, mañana en la noche te vas a aislar, pasado en la mañana en la noche te vas a aislar. Nos aislamos durmiendo y entonces cuando le pedimos al Eterno, háblanos. No necesitas ir a la montaña. Aleluya, aleluya. Ahora, tenemos que reemplazar lo falso por lo verdadero con la ayuda del Ruach HaKodesh. Entonces todo lo que es miedo, ego, todo eso ya lo he ministrado mucho, es falso. Y lo reemplazamos en Yahshua, con la ayuda de Yahshua. Ahora, mucha atención. El ego siempre está empeñado en debilitar tu mente, porque el ego sabe que si debilita la mente, debilita el cuerpo. Y entonces, cuando hay muchas dudas, cuando hay miedo, cuando hay muchas cosas que aquejan a todo ser humano, pero más en los no creyentes, si tu mente es debilitada, entonces se debilita tu cuerpo y tu cuerpo estará enfermo. Porque lo que quiere Hasatán, Yahshua HaMashiach le reprenda, es destruir tu cuerpo. Destruir tu cuerpo. Dice Yahshua, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Pero el enemigo, Hasatán, Yahshua HaMashiach le reprenda, ha venido para robar, matar y destruir. Y lo primero que quiere es corromper tu mente y después destruir tu cuerpo. Porque sabe que somos templo de Ruach HaKodesh, pero tú no te vas a dejar. ¿Cuántas personas se dejan una enfermedad y se dejan una enfermedad hasta que ya no aguantan más? No debe de ser eso. Ahora, el ego
hace creer a las personas que está para proteger a la persona. Ese es un autoengaño terrible, porque del ego hay que hablar muchísimo. Entonces, en realidad el ego cree que está protegiéndote, o sea, tú te lo crees más bien, que te está protegiendo tu ego, porque tú te quieres, te solapas, te apapachas, dices, ¿por qué no he de comer esto? ¿Y por qué no me he de acostar con ella? Y con ella, y con ella, ¿y por qué no he de tener esto y el otro? Por eso son los adulterios, las fornicaciones, los robos, la insensatez del mundo. Entonces, no es una forma de proteger, es una forma de destruir. Hace creer que la mente es peligrosa. Entonces, que la mente es peligrosa creyendo en Yahshua. Por eso cada día hay más libros que hablan contra Yahshua. No atacan a Buda. Yo no he visto un solo libro que ataque a Buda. No. Pero he visto miles de libros, en librerías, lógico, que atacan a Yahshua. Qué casualidad, ¿no? Porque Él es la verdad. La verdad siempre va a ser atacada, hermanos. La mentira no, pues es de Hasatán, ya tiene agarradas a las almas con ello. ¿Por qué crees que en las tiendas de Tehuacán y en todo el mundo se están vendiendo más budas? Es increíble eso. El budismo va para arriba, igual que el Islam. Reprendemos eso en el nombre bendito de Yeshua Mashiach. Entonces hace creer que la mente es peligrosa y que privarte de ello, de ese sufrimiento, entre comillas, es curarte, pero no, es un engaño de Hasatán. A ver, explico. La persona dice, estoy enfermo, creo que si como esto y como el otro y hago esto y hago el otro, voy a estar mejor. Pero no está haciendo ni lo correcto médicamente ni espiritualmente menos. Entonces la mente te la dio Elohim, por lo tanto es imposible separar tu mente de tu alma, porque de hecho la mente está en el alma. Eso ya lo he ministrado. Entonces la mente está en el alma. A ver, es imposible separarlas. El ego detesta la debilidad, porque el ego es orgullo. Por eso hacemos renunciar a las personas. Yo renuncio a mi orgullo, a mi terquedad, a mi desobediencia, a la exaltación de mí mismo, a la autodependencia, a la falta de sumisión. Porque el ego es eso, el ego es orgullo. Entonces el ego detesta la debilidad. Y entonces las personas se quieren sentir fuertes, pero sin el Ruach HaKodesh no se puede hacer nada. Por eso las personas pueden hacer una dieta buena, balanceada, hacer mucho ejercicio, etcétera, pero están enfermos del alma. Y como están enfermos de la mente, de todas maneras se van a enfermar físicamente. No les deseamos eso, es que eso es así. Si no se tiene al Ruach HaKodesh, al Espíritu Santo, como tú lo conociste, al Ruach HaKodesh, entonces el cuerpo, la mente en primer lugar es engañada, es enferma, es destruida y por lo tanto el cuerpo igual. No permitan eso, hermanos, ni aquí ni allá, ni ustedes que están viendo este video después de tiempo grabado o filmado. Entonces, como el ego detesta la debilidad, no se da cuenta la misma persona que ella misma es débil. O sea, no se da cuenta que es débil, pero es débil, porque ni siquiera tiene fe. Y una persona que no tiene fe es la más débil de todas del mundo, es un decir. Ahora, quiero explicar esto. El ego desea únicamente lo que odia. Y tú dirás, ¿cómo es eso, Roe? ¿Cómo es eso? ¿Cómo se explica eso? El ego desea únicamente lo que odia. A ver, explico. Aquí hay una persona. Esa persona tiene ego. Aquí hay otra persona. Esta persona tiene, vamos a suponer, inteligencia, mucha inteligencia. Es muy sabia para las cosas de la tierra, aunque no sea creyente. Esta le tiene envidia, odia a esta persona por ser inteligente y va a comprar títulos que no tiene. O sea, va a hacer lo imposible por comprar títulos hasta universitarios, si eso existe, para hacer aparentar que estudió mucho, pero no estudió nada. Esta persona tiene ego, esta otra persona tiene un bonito cuerpo, esta persona odia a esta por tener un bonito cuerpo. ¿Qué va a buscar? Cirugía plástica. Entonces el ego desea únicamente lo que odia. Fíjate qué paradoja. Ya lo anotaron, porque les va a servir. El ego desea únicamente lo que odia.
deseo de venganza, deseo de muerte, deseo de esto. Es solamente los brujos, ¿verdad? Pero hay gente que piensa así, aún se diga creyente, ¿eh? Para él es lógico pensar así y por eso ataca. Eso ya lo he ministrado en otros videos, en otros audios. Entonces el ególatra no solo se aísla de Elohim, sino de sí mismo. Ya está aislado. No me refiero al aislamiento positivo, bueno, que tú vas a tener esta noche al dormir y que le pidas al Ruach HaKodesh que te hable. Y te recuerda siempre atar todos los hombres fuertes y demonios en el nombre bendito de nuestro Don Yahshua Mashiach. Entonces la idea es esta. No, me refiero a que el ególatra va a acabar aislado, en primer lugar de Elohim, y va a acabar aislado de sí mismo. Después ya ni siquiera se reconocen. La enfermedad en sí, entre tantas cosas, es un límite de ti mismo. Es decir, la enfermedad, a ver, es un límite. A ver, ¿hasta dónde tú puedes aguantar? ¿Hasta dónde puedes? Es un límite de ti mismo, porque la enfermedad puede llevar a la muerte. Entonces la enfermedad es un límite. Aunque la persona sea ególatra, no puede cambiar eso. Y si la persona desea estar enferma, eso más. Miren, esta frase la he oído muchas, si no miles, pero sí muchas cientos de veces. Si tú te vas, me voy a enfermar. Si tú te vas y te casas, por ejemplo, la mamá a la hija, si tú te casas, me voy a morir. Y está chantajeando, porque es ególatra la señora. Pero aparte ya está maldiciéndose, porque las palabras tienen mucho poder. Lo ministré hace 8 días. Las palabras es el máximo poder aquí en la tierra, lógico, después de Yahshua HaMashiach, porque Él es el Todopoderoso. Pero las palabras que pronunciemos, buenas o malas, tienen mucho poder. Por eso el Eterno nos manda a bendecir inclusive a nuestros enemigos y orar por los que nos persiguen y nos ultrajan. ¿Está? Entonces, a ver, la enfermedad es un límite de ti mismo. Entonces la idea es esta. La persona dice, no, yo no tengo límite, porque no se da cuenta que es el ególatra. Recuerda el tema del orgullo. El último que se da cuenta de que tiene mal aliento es el que lo tiene hasta que alguien llega y le dice, oye, tienes mal aliento, ve al dentista, o ¿qué te pasa? Entonces la idea es esta, es un límite. Y cuando la persona ególatra se encuentra con una enfermedad incurable, es ahí cuando no quiere aceptar la voluntad otra vez de Elohim. A ver, vamos a ver esto con calma. La enfermedad es un límite de cada uno de nosotros. Eliseo murió de una enfermedad, aunque a Elías se lo llevó vivo el Eterno. Pero Eliseo murió de una enfermedad. Pero él no era ególatra, lógico. Y entonces, en el caso de Eliseo, yo estoy seguro que estaba maravillado de que ya pronto vería el rostro de Yahshua. Pero las personas que tienen ego tienen miedo a morir porque tienen eso, ego, miedo, falsa percepción. Si una persona está enferma de gravedad, sabe que ya se le dijo el médico, los médicos, consejo de médicos, etcétera, que su enfermedad no tiene cura y que va a llegar a un límite, el ególatra no lo va a aceptar, porque el ególatra piensa que tiene poder, piensa, su orgullo no lo deja ver más allá. ¿Quién me está entendiendo? Perdónenme. ¿Sí? ¿Me estoy dando a entender? Porque, hago un paréntesis, hay personas que dicen normalmente, ¿entendiste? ¿Entendiste? Y no, lo correcto no es decirle a la persona, ¿entendiste? A veces yo lo he dicho y les pido perdón por ello, pero lo correcto es, ¿me estoy dando a entender? Por lo mejor yo no me estoy dando a entender. Pero la enfermedad es un límite de las personas, de todas las personas, al menos que Yahshua venga, bendito sea su nombre, pronto ya, y viene pronto ya. Pero vamos a suponer que algunos muriéramos, no sabemos, solamente el Eterno sabe, de enfermedad. Entonces no resistir a la muerte, porque el que resiste a la muerte, siéndose creyente, sea hombre o mujer, y diciendo, bueno, yo creo en Yahshua, ¿por qué resistir a la muerte? Porque se tiene miedo. ¿Saben por qué? Porque se piensa que los pecados no han sido perdonados. Pero Yahshua ya no se acuerda de esos pecados. Aleluya, aleluya. Él ya no se acuerda de los pecados, Él no es como nosotros. Él es bueno, el único bueno es Él. Entonces, a ver, la enfermedad se originó en la mente. ¿De quién? De Adán y Eva. Y eso pasa generación por generación. Ahora, la enfermedad
se origina en la mente. Puedo estar enfermo, voy a estar enfermo, a lo mejor acabo hospitalizado, a lo mejor me operan, a lo mejor esto, a lo mejor el otro, a lo mejor quedó mal. Todo el tiempo es temor, terror, terror. Y yo no digo que algún día yo no lo tuve, pero eso, bendito Yahshua Mashiach, lo superé. ¿Cómo? Con todo esto que yo te estoy explicando, quitando totalmente el ego. No quiero oír la voz del ego, no quiero oír dos voces, solamente quiero oír tu preciosa voz, bendito Yahshua Mashiach. Entonces, si tú ahora mismo estás enfermito, tienes algo incurable que te han dicho, podemos orar por un milagro, claro, pero si ya se oró por un milagro y no se ha hecho, es porque el Eterno ya te quiere en su presencia. Bendito es el Abacados. Entonces, tú no puedes ir contra la voluntad del Todopoderoso. Ahora, toda enfermedad es una señal de que la mente está dividida. A ver, la mente estuvo dividida en Adán y Eva entre lo que decía Yahweh, lo que dijo Yahweh, no coman de este árbol, y lo que dijo Hasatán, con que Elohim ha dicho esto, ¿no? Con que Dios ha dicho esto. Pero no, coman del árbol, no pasará nada, seréis inmortales, sabrán el bien y el mal. Entonces, a ver, desde Adán y Eva venimos arrastrando esa maldición. Por eso rompemos maldiciones hasta la 4ª generación. Pero tú has creído, hermano, hermana, y lo digo con amor de veras, mira, tú has creído que las maldiciones se rompen, y sí se rompen en el nombre bendito de Yahshua Mashiach, que se rompe por si algún abuelo tuyo fue masón, francmasón, hizo pactos con el diablo, fue un brujo, un santero, pero no habías tomado en cuenta que la maldición es hasta arriba, hasta Adán y Eva. Entonces ellos tuvieron su mente dividida, escucharon dos voces y decidieron seguir la voz de Hasatán para comer del árbol y darle la mordida a la manzana. La idea es esta: si no tenemos nuestra mente dividida, solamente creemos en Yahshua Mashiach y obedecemos a Yahshua Mashiach, no a nuestros deseos de la carne, los sometemos en el nombre bendito de Yahshua Mashiach y somos más que vencedores, y todo es posible para el que cree, y todo lo podemos en Yahshua Mashiach que nos fortalece, y de veras lo hacemos. Entonces es normal, entre comillas, que nos venga un catarro o alguna cosa, pero no algo grave. Eso grabémoslo bien. O sea, vamos a tener conciencia de eso. Entonces, la enfermedad se origina en la mente, hermanos, no en el cuerpo. La enfermedad se origina en la mente, porque en la mente se originó el pecado, y la enfermedad es por el pecado. A veces hasta de glotonería, vuelvo a repetir. Entonces, a ver, tienes que restablecer tu sistema erróneo de pensamiento para ser sanado. Si tú estás padeciendo una enfermedad, tenemos todos, yo lo tuve que hacer, de restablecer mi sistema de pensamiento erróneo. Creer solamente en Yahshua y declararlo como el Mashiach y como el Rofé, el sanador, el doctor, pero lo correcto es sanador, para que entonces seamos sanados. Entonces nos introducimos a la plenitud de Yahshua Mashiach, porque hay cosas más allá que aprender. Porque su voluntad opera, solamente la voluntad del Todopoderoso va a operar en aquellos que quieren que opere. Si nosotros no le pedimos al Eterno que opere en nuestras vidas, Él no va a operar. O va a operar, pero algo que es correcto para nosotros, pues, pero nosotros tenemos como creyentes tenemos el libre albedrío de pedirle lo que deseamos. Y si está en su bendita voluntad, Él lo concede. Entonces recapitulemos este tema, porque es algo escabroso este tema, hermanos. No es muy sencillo lo que les acabo de explicar, pero tú le vas a entender y lo voy a hacer un poquito más digerible. Yo dije en un principio que el Ruach HaKodesh es la respuesta a todo, porque Él sabe todas las cosas. Entonces preguntémosle a Él, a Yahshua, ¿qué dice su bendita Torah? Y si está en su Torah, entonces lo aceptamos. Si es una doctrina de hombre, no lo aceptamos. Yo también dije que el ego ni siquiera plantea bien una sola pregunta, y que el ego tiene muchas preguntas, porque la gente no se quiere someter a Yahshua. Las personas saben la respuesta, las personas saben que el día de adoración es el Shabbat, pero no quieren cumplirlo, así como los varones para entrar a la Brit Milá. Y yo dije también esto, estoy recapitulando el tema: en la transición de la percepción correcta se aprende a evaluar las preguntas que el ego hace.
Y el ego, le vuelvo a repetir, hace muchas preguntas, pero tú ya no le vas a hacer caso al ego. Entonces tú vas a pedirle al Ruach HaKodesh porque Él es el único que nos da la percepción correcta. Y le vas a pedir que te dé la percepción correcta de tu mente y de tu cuerpo. La gente que no peca, la gente que se guarda en santidad, pues, para que se entienda, es la gente que vive más tiempo, aunque hay excepciones. Porque el Eterno, eso es, el Eterno, Él es el Todopoderoso y Él decide lo que está bien. Pero la gente que no peca se mantiene, porque la felicidad, o sea, el que no peca tiene paz. Dice la Biblia que no hay paz para el impío, ¿está? Entonces una persona que peca no va a tener paz. Y como no va a tener paz, va a tener miedo. Su ego está inflado, se hace de dinero de una manera incorrecta, no en el plan de Elohim. Todo el tiempo va a tener miedo, angustia, etcétera, etcétera. Y todo eso enferma. Entonces vamos a analizar cómo está nuestra mente hoy y lo vamos a hacer ahora mismo. Ahora, analízase ahí, relájense un poquito y ve, no te digo que cierres tus apuntes, ve en tu espíritu, por así decirlo, cómo está tu mente. ¿Dividida? Si está dividida, tienes que solamente hacerle caso a Yahshua Mashiach. Si has hecho caso más a tu ego, ¿pero por qué? Yo tengo que sobresalir, ¿y por qué el otro puede? ¿Y por qué el otro? Y el otro es inteligente y tiene buen cuerpo, etcétera. Todo eso no. Recuerda, el ego busca lo que odia. Terrible, ¿no? Y acaba atacando, ya lo expliqué. Entonces la percepción no debe estar distorsionada, debe ser una percepción correcta la que se tenga. Ahora, si la percepción no es correcta, entonces vamos a hacer puras tonterías tú y yo, pero no, reprendemos eso en el nombre bendito de Yahshua Mashiach y tendremos una percepción correcta. Veremos, para los que necesitamos lentes, que vemos correctamente si nos ponemos los lentes. Es como aquel que necesita lentes y no se los pone porque es orgulloso. Necesita lentes, no ve bien, pero su ego sobresale de su enfermedad. Y dice, no, pero ¿por qué te vas a poner los lentes? Van a pensar que estás viejito, que ya no ves, o que estás viejita. Para ti, mujer, Agot, ya no ves, no te pongas los lentes. ¿Cómo? Te vas a ver viejita. No, pues mejor te pones los lentes, ves bien y no te tropiezas. Si vemos bien una perspectiva correcta en la Biblia, no tropezaremos. Para los jóvenes, la palabra es luz que alumbra el camino. Aleluya, para no tropezar. Y recuerda, hoy te vas a aislar. Tú no vas a perder la conciencia. No vas a estar inconsciente, hermano. Después vamos a hablar más profundo de eso, pero no se pierde. Ahí está el tema de los sueños, para que ustedes vayan consultando más cosas. Está en el canal de YouTube Shalom 132 en video y en la página gozoypaz.mx en audio. Entonces hoy te vas a aislar. Es una hermosa manera de orar, de tener comunión con el Eterno durmiendo. ¿Eso se puede? Sí, sí se puede. Hazlo desde hoy. Recuerda, la inconsciencia total es imposible, eso no existe. Eso de que vamos a llevar a alguien a la hipnosis, como hacen los hipnotistas, y hace que pierda la conciencia totalmente, no se pierde. No se pierde. ¿Cómo es la sanidad? Según lo que tú anotaste, porque es real, lo dice la Biblia, es la curación del miedo. Por eso Yahshua HaMashiach siempre, no tengan miedo, no tengan miedo, no tengan miedo, no tengan miedo. ¿Está? Que no tengamos miedo, porque el miedo es malo, eso enferma. Y vas a reemplazar lo falso por lo verdadero. Vas a quitar todo lo que tengas falso en tu mente por lo verdadero. Para empezar, no decir mentiras. Para empezar, no chisme. Y entonces vas a captar cosas que nunca te imaginaste. Cuando recordamos Jeremías 33, verso 3, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas ocultas y grandes que tú no conoces. Eso es solamente para los no chismosos. ¿Tú te imaginas Jeremías chismeando entre su pueblo? ¿Tú te imaginas haciendo difamación? No, lógico que no, era un profeta del Eterno. Entonces, si tú te aíslas del pecado y te consagras solamente a Yahshua, empezarás a oír más grande su voz. Y recuerda lo que dije, reclama a tu esposo, reclama a tu esposa, reclama a tus hijos. Lo puedes hacer cuando ellos estén durmiendo, háblales. Así como yo dije que cuando yo voy a ver a un enfermo que esté en estado de coma, yo le empiezo a hablar y empieza a llorar. ¿Por qué llora? Porque está oyendo, su alma está ahí, no se ha ido.
El Eterno no ha recogido su espíritu y tampoco su alma. Entonces, si está en estado de coma, ¿cuánto más una persona que solamente está durmiendo? Háblales. Y en menos de 7 días verás la respuesta. ¿Quién se compromete? A ver, levanten la mano. Háblale a los familiares que puedes, lógico. Al que tengas ahí en tu casa, a ver, levanten la mano. Eso. De este lado, a ver, hermanas. Allá en internet. Eso. Acá, hazlo. Veas a ver el resultado. No estás haciendo nada indebido porque no le estás hipnotizando. Eso sería pecado. Está durmiendo y tú le estás hablando. Y no está totalmente inconsciente. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Cuántos hay acá? Creo que mejor voy a hablar de que Noé era un hombre con una barbota que le llegaba a las rodillas. Volvemos a eso. Ya te lo sabes. Hay que ver esto, es importante. Ya crecimos, ya necesitas filete. Amén. A ver, ahora, ¿el pecado dónde se origina? Una pregunta, contesten. En la mente. Ahí se originó, en la mente, porque Adán pecó. Pensó, sí, Dios nos engañó, Elohim nos engañó, mejor comemos del árbol y seremos como Él, conoceremos el bien y el mal. La enfermedad entró ahí, hermanos. Terrible. Entonces, si nosotros tenemos una mente en Yahshua, con una perspectiva correcta, estaremos sanos. Cierren su Tanaj, por favor, amados Sahim. Y voy a hacer una oración por aquellos hermanos que están muy enfermos. Si el Eterno quiere, hará un milagro. Aleluya. Porque aquí no practicamos eso de que vamos a orar y a la fuerza te vas a sanar. No. Pedimos que pedimos que el Todopoderoso actúe. Baruch atah Adonai Yahweh Sebaot, según sea tu voluntad, Abba. Nosotros, ¿qué más queremos? Pedirte sanidad para nuestros hermanos que están enfermos. Sánalos por tu inmenso poder, Abba. Pero sobre todo, que sean salvos en primer lugar. Eso es lo primero que te pedimos, porque la salvación es para vida eterna y la sanidad solamente para vivir otros años aquí en la tierra. No menospreciamos esta vida, Abba, porque podemos cumplir las mitzvot, los mandamientos tuyos de tu bendita Torah. Abba, yo te pido que tú toques por medio de tu bendito Ruach HaKodesh a todos los hermanos y hermanas que tienen todavía su mente dividida, que siguen escuchando dos voces, que no se han decidido a consagrarse, para que escuchen tu preciosa voz y vean la grandeza de tu poder. Vean cómo tú les hablas a tus hijos y les das revelación y visión. Como dice el libro de Joel, Abba, tú eres grande y tú eres poderoso. Nadie como tú, bendito es Mashiach, poderoso de Israel. Abba, decimos que has sido hecho por fe. A ti te desagradan las palabras repetitivas. Decimos que hemos orado y orado en tu nombre, orado con fe y hecho está, según tu voluntad, en el nombre bendito de Yahshua Mashiach. Omen, beomen. No aplaudimos. Analicen este tema muy bien después en el video, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a hacer algo. Va a haber muchas dudas sobre el tema. No me refiero, para los que tienen el ego, pues van a seguir teniendo muchas dudas. Mejor sométete a Yahshua y no tendrás ya dudas. Pero si tuvieran dudas en especial de este tema, la Keilah local, en la manera de la posible, yo la iré atendiendo aquí en la oficina, de preferencia que no sea Shabbat. Y porque pueden hablar cosas de sus propios caminos y entonces no queremos transgredir el Shabbat. Para la amada Keilah mundial, si tuvieran dudas, acuérdense que van a repetir este tema, estudiarlo muy profundo. Está claro, aunque pareció algo revuelto, pero está claro el tema. Pero si tuvieran dudas, escriban a los ancianos, a los hermanos que son consejeros y consejeras, y en la medida de lo posible, ellos irán pasando rápido aquí conmigo para darles respuesta pronta. Pero que no sea Shabbat mejor. Vamos a ponernos de pie, amados Ahim. Bendito es el Abacadosh. Aleluya. ¿Se acuerdan una ocasión? Hicimos un ejercicio sobre la saliva. ¿Quién recuerda? Y yo dije que la saliva tiene un analgésico más potente que la morfina. ¿Sí lo recuerdan? Bueno, hubo hermanos que se habían golpeado por su trabajo, como
herreros, etcétera, balconeros, no sé, hermanos que hacen cosas de fierro y demás se habían golpeado. Y ese día, lubricando más, haciendo lubricar más saliva y manteniéndola, lógico, debajo de la lengua, se les quitó el dolor. Es decir, Yahshua, así como al rey Ezequías le prometió sanidad, y a través del profeta Isaías, el profeta Isaías llega y dice a los sirvientes del rey: preparen la masa de higos y pónganla sobre la llaga del rey. ¿Está? Y entonces Ezequías sanó. Entonces el Eterno también ha decretado, para la redundancia, que se utilicen cosas de aquí de la tierra para que Él sane, como la masa de higos, como las sales para sanar las aguas en el caso de Eliseo, como el árbol para sanar las aguas amargas en el caso de Moisés, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la saliva, para los que no sabían esto, tiene un analgésico potentísimo, más que la morfina. Entonces, si tú llegaras a tener un dolor, esperemos que no, ¿verdad? Pero si llegaras a tener un dolor, primero fe en Yahshua, obediencia. Porque aunque acumules 5 litros de saliva, pues no se va a lograr nada. Tienes que tener fe en Yahshua. Luego acumulas la saliva y la pones debajo de la lengua. ¿Quién trae algún dolor ahorita? Eso. ¿Alguien más? Allá en la Keilah Mundial, si gustan anotar en el chat, y el hermano me dirá si alguien tiene dolor, y vas a ver ahorita un milagro. Porque Yahshua es el que sana, no yo. Aleluya. Esperamos por el chat. Si de la Keilah Mundial tienen algún dolor, empiecen a salivar. Los hermanos que tienen, hermanas que tienen aquí local, y los hermanos de la Keilah Mundial que tengan algo, empiecen a salivar. Sí se puede. Empiezan a salivar y vayan reteniendo la saliva debajo de la lengua. Ahora entiendes por qué cuando como médico, si alguien llega con la presión muy alta, nada más le picamos a una cápsula y la ponemos debajo de la lengua para que la presión baje, porque la vía sublingual es la más rápida, inclusive que la vía intravenosa. Todo medicamento indicado sublingualmente, o sea, debajo de la lengua, actúa así. Y la saliva ya tiene analgésico. Ahora, manténgala eso y oramos. Siempre orar, no nada más hacer las cosas. Yo no creo que el profeta Isaías haya llegado: preparen la masa de higos, ya póngansela. Nos vemos, rey. Shalom, adiós, goodbye. No, yo creo que oró el profeta, ¿verdad? Eso. Entonces ahorita vamos a orar por nuestros hermanos. Perfecto. Tienes la saliva ahí, abajo de la lengua. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam b'shem Yahweh Yeshua HaMashiach לעשות נסים בבקשה הכין החיות למען הבריאות בבקשה ראש רגליים לא כפלה בבקשה ישוע המשיח. Que ellos no tengan dolor, Abba. En tu nombre precioso se utilizan lo que tú has creado en nuestro cuerpo para sanidad. Levanta la salud de mis hermanos y hermanas desde su cabeza hasta sus pies. Lo kofle, same pokofle. El dolor se va, abshach, ahora mismo, en el nombre bendito de Yahshua HaMashiach. Los que están salivando, no digan amén. Sigan salivando y mantengan la saliva ahí. Toda Gabá Yahshua HaMashiach, porque eres bueno, porque es hecho por fe. Omen, peomen. No aplaudimos. Y el dolor se fue. Ahora después escriban en el chat. Los hermanos me darán sus nombres para que yo siga orando por ustedes. No por dudar del milagro, sino porque dar gracias. Siempre hay que ser agradecidos con Yahshua que fue hecho. Abacados, he ministrado este tema con todas las citas de tu Biblia posible, Abba, para que mis hermanos crean en tu palabra. Los que creen ya se reafirmen, y los que no se afirmen en ti, bendito Yahshua Mashiach. Ellos sepan que hay tantas cosas que podemos aprovechar, como el sueño de hoy, para aislarnos y escuchar tu preciosa voz. Abba, no necesitamos de la cábala, te necesitamos a ti, bendito Yahshua Mashiach, porque tú eres el hacedor de los milagros y las sanidades y de todo bienestar de tus hijos, no la cábala. Toda Gabá Yahshua nuestro Mesías, amén.